Otro día más, qué aburrido. Veo las mismas calles todos los días. Hasta que allí está ella, como siempre. Nos topamos en el mismo tren. Y siempre lee algún libro. Hoy que la llaman Katsura en la clase de al lado. No voy a negarlo, me parece atractiva. Y con cada día que pasa, me llama más la atención. Por el momento no puedo acercarme a ella. Y está bien así, supongo. Con solo verla, el día se hace más brillante. Un saludo a todos nuestros escuchas. Aquí estamos en la exégesis del micrófono. Yo soy Samael. Y yo soy Brandon. Muy bien, estamos aquí para hacer otra segunda parte de Visual Novels. Sí, una especial para el 21 de septiembre. Ojo que acabe de recalcar que aquí en nuestro país justamente el 21 de septiembre es una fecha justamente para, entre comillas, las parejas. Pero dijimos, pues haremos un especial para aquellos chicos que están solos en esta época. Y justamente es con esa idea hemos hecho este podcast de aquí tienes tu novia virtual. Sí, justamente mezclando la buena cultura japonesa, siendo una de las cosas más emblemáticas que nos deja las novias virtuales. Y su mejor representante, que son las visual novels. Y pues, bueno, ya hemos hablado mucho en el anterior podcast de más o menos qué es una visual novel. A grandes rasgos ya es una historia. En este caso no lineal, porque puede haber distintos tipos de rutas. Pero en este caso, digamos, vamos a hacer unas reseñas de tanto Brandon como yo vamos a hacer reseñas de distintos juegos y viendo más o menos qué nos ha parecido. Ojo que también estamos diciendo de que va a haber spoilers, así que primero a ver, digamos de cuáles visual novel vamos a hablar para sugerirles antes de entrar a los spoilers. Sí, yo creo que sería lo mejor para previamente a spoilearse. Y si es que pueden jugarlo antes de escuchar el podcast. Principalmente yo voy a hablar de la novela de Shine Days, que forma muy parte de toda la saga Days, y uno que no es una visual novel, sino que es un RPG, pero que más o menos va por esa tendencia del 21 de septiembre, que en este caso sería To The Moon. Exacto. Hoy To The Moon, tienen que jugar To The Moon. Ya, yo voy a hablar justamente de una visual novel que es Kotowa Shogo. A grandes rasgos es una visual novel, pero con la cosa de que muchos de sus protagonistas, o sea, tienen ¿cómo? ¿Cuál sería la palabrita? ¿Discapacidades? Sí, discapacidades. O sea, es una historia interesante. Luego también vamos a hablar, o yo voy a hablar de Fate Stay Night, que, o sea, es una saga bastante conocida, que hoy en día no sé cuántos animes ya tiene, y juegos y videojuegos, que es tan extensa que podríamos hacer todo un podcast o varios podcasts hablando de cada juego que tiene y de todos los animes y de todo el trasfondo. También la saga Days es bastante grande. Todo el universo que ha creado Flow con esas gamas de juegos. Y que también tiene bastantes productos aparte, como anime, manga y varios otros. Exacto.
Oye, me ha parecido interesante que justamente estamos hablando cada uno de títulos bien conocidos, pero al mismo tiempo también estamos hablando de dos de títulos que son más indie, más independientes, como justamente son Kotawa Shoujo, que vamos a hablar también de un poco de cómo se ha creado Kotawa Shoujo, que me parece una historia bastante interesante, y también digamos de Tutemun, que igual es un indie bastante interesante y que igual la historia es muy, muy buena. Sí, muy bien, ¿por dónde comenzamos? A ver, ¿ya? A ver, ¿tú quieres empezar o quieres que empiece yo? Ya, en este caso yo voy a empezar hablando de la más conocida, que es la saga de Days, de Shiny Days en este caso. ¿Por qué Shiny Days? Porque según yo es el mejor juego que tiene la trilogía de School Days, Shiny Days y Cross Days. Un juego con muchos finales, muy buenos protagonistas, o sea, muy buenas heroínas. Y casi que el mejor representante que tiene la saga Days. Ya. Primeramente decir que en realidad es un remake de un juego anterior que es Summer Days. Y en el caso de Overflow, ha hecho los juegos de todo un universo que vienen siendo los Summer Radish Vacation, la saga Days y unos cuantos juegos más que no recuerdo bien. El punto es que estos juegos se concentran en la vida en una ciudad y en la interacción de los personajes. Hay que decir Makoto, el Makoto. En el caso de la saga Days. Lastimosamente hasta ahorita no pude jugar los Summer Ready Vacation, pero estos están muy ligados con lo que es Shiny Days, porque ocurren en el mismo lugar, que es el restaurante del Radish. Ya. Una pregunta, ¿el Overflow es el estudio, no? ¿O que sería la creadora? Correcto. La creadora de... Me estaba confundiendo con otra cosa que... No busquen Overflow. No, en este caso es la empresa que ha desarrollado estos juegos y mucha ha salido de maravilla. Lo más importante y lo más resaltante primeramente de la saga Days con respecto a los demás juegos que ha creado esta compañía es el cómo son estos juegos, porque no es como cualquier visual novel en el que te pone una imagen estática y música de fondo, sino que te pone escenas como si fueran ya directamente sacadas del mismo anime, cosa que le da mucho más gusto. En el caso de Shiny Days, apartado de audio y de sonido no es tan resaltable como el de School Days, pero aún así particularmente a mí me ha encantado mucho algunos temas. Justamente el tema de inicio que tiene Shiny Days es, a mi parecer, muy, muy bueno. ¿Y a todo este Shiny Days ocurre antes de School Days, después o entre School Days? En teoría es un universo alterno que ocurre antes de School Days. ¿Por qué? Porque en el juego de School Days tú comienzas siendo Makoto y ya estás en la escuela, y ahí es donde ocurren todos los hechos de School Days, sin intentar dar muchos spoilers. Mientras que Shiny Days es, como dije primero, un remake de otro juego que era Summer Days, y que esto ocurre antes de las vacaciones, justamente en las vacaciones antes de que comience la escuela, y ahí es donde conoce a otro protagonista que no es principal de los juegos de School Days, sino solamente de Shiny Days. ¿Ya? Y bueno, eso sería hasta ahí la introducción sin dar ningún spoiler. Así que para los que no lo hayan jugado, aquí va a comenzar básicamente los spoilers. Una cosa igual que quería mencionar, que creo que no hemos mencionado en el anterior podcast, era de que si bien digamos muchos de estos juegos que son eroge, o sea, muchos de estos juegos tienen la opción de quitar las escenas eroge.
para, digamos, los que entre comillas quieran quitar las escenas erógenas. Pero como sabemos que este es un especial del 21 de septiembre, para los que no tienen pareja sabemos que no lo van a hacer. Y particularmente no sé si tiene la opción Shine Days. Recuerdo que en School Days he visto la opción, pero en Shine Days no lo recuerdo. Por eso te decía, hay muchos tienen, pero debe haber algunos que sí no tienen la opción. Creo que sí hay algunos que no tienen la opción de quitar, pero no sé, viejo. Creo que hay que jugarlo como supuestamente está hecho para jugarse, ¿no? ¿Es la mejor forma? Ya. Entonces ahora sí ya entramos en terreno de spoilers. Ahora hablemos un poco de la historia que tiene Shine Days, porque Shine Days tiene historia a pesar de ser un héroe, una historia igual bastante grande. O sea, toda la saga que ha creado Overflow tiene una historia muy grande, principalmente tirado al drama. Primero vamos a enfocarnos un poco en el tema de Shine Days. No, quería hacer una pregunta. Claro. Que era más o menos, ¿cuánto te has tardado en hacer tu primera ruta? ¿Cuánto tiempo más o menos promedias? Así en horas, no estoy muy seguro. ¿Ya cuántos días? Pero tranquilamente he debido tardar unos 4 días en acabar una ruta. ¿Cada día cuántas horas más o menos le dabas? Como 1 hora. Pero es que hay mucho texto y hay muchas selecciones. Y tal vez he debido darle más. La verdad no recuerdo, es que tampoco controlaba mis horas de juego. Es que justamente, como te decía, para alcanzar a hacer este podcast, justamente yo tuve que hacer un cronograma para digamos cuántas horas voy a jugar al día y más o menos me daba más o menos una idea de cuántas horas he jugado. Si no me recuerdo, creo que el Kotowa Show en la primera ruta justamente he tardado unas 10 horas, tal vez un poco más. Y el FaceTime Night todavía es más largo. Hasta ahorita estoy jugando creo 21 horas y tras recién estoy en la mitad del juego y estoy en la primera ruta. Es que también habría que decir que hay una cantidad muy grande de rutas y muy grande de finales, porque hay finales que te terminan básicamente en minutos porque obviamente son finales inconclusos. Hasta puedes terminar, justamente como te dije, puedes terminarlo en unos cuantos minutos, hasta en 1 o 2 horas a lo mucho. Ahora, completar todo el juego, todas las rutas, eso sí es algo que lleva mucho tiempo. Es que hay algo muy diferente en tema de Shine Days. No es que haya una única ruta para, digamos, una protagonista, sino hay diferentes rutas que mueven la historia en sí. Porque normalmente tenemos los juegos visual novels que tienes que elegir básicamente a una personaje, a una protagonista y seguir todos los pasos que te lleven a un final con ella. En el caso de Shine Days y también en School Days he visto esto, es que tienes que seguir una ruta para ver una historia. ¿Por qué? Porque hay varias rutas con la misma personaje, o con varios personajes que tienen una misma ruta, o incluso hay rutas que no ves al personaje hasta casi al final y ahí recién sigue su ruta. Interesante. Por eso va más direccionado a todo el tema de la historia, y por eso también tienes finales que son totalmente del propio juego, que terminas muy rápido. Por ejemplo, el final más rápido que puedes sacar en Shine Days es uno en el cual básicamente el personaje no hace nada y termina todo el verano sin hacer nada. Un verano normal, creo que algo así se llamaba. Ya, pero ahora sí ya. Continúa después de este breve exposición. Ahora, primero hablando un poco de jugabilidad, antes de hablar de historia. En el tema de la jugabilidad, como dije, esto es un poco más tirado al anime. Y para darle más sensación de que lo estás jugando en tiempo real, las decisiones se deben tomar rápido. Porque ya sea una o varias opciones que ponen, si no decides,
automáticamente se elige una decisión de que no elegiste nada. Cosa que igual le da, justamente eso, aumenta harto la cantidad de rutas posibles que tiene el juego. Y también le da algo interesante. Sí. Porque tienes que pensar más rápido y no quedarte ahí unas 2 horas esperando a ver qué decides. Sí, me parece una movida muy interesante el hecho de ponerle un tiempo en el cual tienes que así activar qué acción vas a tomar en el juego. O que incluso el no elegir una acción es una acción en Ya sí es una misma. acción. Eso Exacto. es algo que no he visto en otro visual novel. Muy probablemente lo haya, pero al menos yo no lo vi. Y al menos a Yo mí me ha tampoco. encantado esa opción. Ahora sí, con el tema de historia, comienza con la protagonista, porque ya no se ve solamente el lado de Makoto, que es el personaje que tú encarnas. Se ve con la principal protagonista de la historia, que es Setsuna, que en los juegos de School Days era la amiga de uno de los protagonistas. En este caso su amiga está, entre comillas, enferma y le pide que le suplante en su trabajo, que es justamente el Radish, el restaurante donde trabaja. Y nada, básicamente así comienza a moverse la historia, y ahí es donde entra Makoto, porque se encuentra con él de casualidad. Setsuna es el personaje que estaba enamorada de Makoto desde que han entrado al instituto, desde el primer momento, porque Makoto justamente hace algo para impresionarle, aunque él no la recuerda totalmente. Y bueno, desde ahí comienza a tirar la historia, en el ámbito de que al final de cada día de trabajo, Makoto va a la playa y ahí es donde se encuentra con Setsuna, y luego se va encontrando con más y más personajes. Ya. A ver, una pregunta. Claro. Sí, ya. Una pregunta, a ver, digamos, ¿cuál era tu, por así decirlo, cuál era tu heroína favorita? ¿O cuál es la que más la historia te ha llamado la atención? La verdad es que la historia de Setsuna también era uno de mis personajes favoritos en el School Days, y la secuela está enfocada y dirigida justamente a ella. Ya, ¿y por qué? Que O sea, básicamente el diseño de personajes de Setsuna a mí me encantaba. solo por eso lo voy a buscar ahorita. Listo, después de eso, creo que principalmente por eso he sido también un personaje muy importante en el caso de School Days, y ha llevado a que tenga su propia secuela por ese motivo. Después de eso, otro personaje que me agradaba era Kuroda, que en general era muy abierta con el personaje y tenía muy buenos diálogos y muy buenas conversaciones al momento de interactuar con ella. Por eso también me agradaba. Y lastimosamente en Shine Days solamente tiene una ruta que no es muy buena, según yo. En School Days es donde más me ha agradado, donde más participación ha tenido. Hasta ahorita no he acabado a continuación el último de los juegos, así que no estoy totalmente seguro si aparece en Cross Days. Pero ellas son las dos que más me han gustado. Setsuna, que es la principal, y que justamente ves las interacciones que tienes, toda la profundidad que el personaje puede llegar a tener. La verdad es que es bastante historia. ¿Ya? Sí, es que una de las cosas a resaltar sería de que mientras vas jugando, como hemos dicho, son historias largas. Entonces es difícil cuando ya tomas una ruta no encariñarte con alguna de las heroínas. Porque, no sé, estás todos los días jugando y pues hay heroínas que digamos te van a llamar más la atención que otras. Pero eso también va a depender de los gustos de cada quien. Pero como hemos dicho, o sea, mientras vas
más vas viendo una ruta, vas descubriendo más cosas sobre la heroína, o sea, sobre por qué actúa de cierta manera, o cuáles son las cosas que realmente la apasionan, por qué se comporta de otras formas. Y es como poco a poco vas descubriendo cada vez más y más de este personaje que no sé, es difícil no encariñarte con estos personajes. Sí, justamente. Y en el caso, a ver, un poco de cómo es Setsuna, era un personaje que al principio es cerrada. Primeramente, lo que más destaca de su diseño es que es pequeña. ¿Tenías que eh, decirlo? pero al final, mientras más, sí, tenía que decirlo, mientras más vas interactuando con ella, al final te termina agradando y te termina gustando. Y al menos a mí eso me ha pasado. Luego de eso, decir que tiene bastantes rutas, muchas rutas, que enfocan en diferentes direcciones. Casi al final, una de las cosas más resaltables es que casi siempre, la mayor parte de finales, termina viajando a París y depende de tus acciones, puedes seguirla a París o no seguirla, lo que desemboca en varios tipos de finales. Algunos raros, pero en general lo interesante de Shine Days, a diferencia de School Days, es que no hay tantos finales. Dije tantos porque sí hay, no hay tantos finales tan traumáticos. O, como así decirlo, los finales malos. No, es que no hay un final malo en School Days. Es como que tu personaje no haga nada. Ya. Pero también hay finales raros en los cuales, yo qué sé. Es que si digo el final más malo, va a ser muy trágico. En los cuales, por ejemplo, cuando sigue a Setsuna y ha estado, entre comillas, ligando con la dueña del Radish, termina siendo recibida por la dueña del Radish como su novio, aun cuando en realidad se ha ido a París para seguir a Setsuna. Ese es su final bien raro. Ya. Pero hay otros finales que son muchas veces peor. Justamente tiene mucho que ver con una de las protagonistas de School Days. ¿Cómo te llamabas? Kotonoha. Y su familia, porque puedes terminar con toda su familia. O sea, con la protagonista Kotonoha, con su hermana pequeña y con su mamá. Que ese sí es uno de los finales más más interesantes. Nos van a... Sí, ¿cómo decirlo, no? ¿Cómo salir de esta cosa que nosotros mismos nos hemos puesto? Bien. Sí, incluso hay otros, incluso con la misma Setsuna y también su mamá. Una de las cosas importantes a decir es que Makoto se lo da todo. Ya, entonces... Ya, absolutamente todo. Y muchas veces es resaltado eso como que el protagonista, o sea, el personaje que encarnamos, es un tremendo hijo de... Porque muchas veces hace acciones cuestionables, muy cuestionables. Pero al final las historias son muy interesantes. Y por lo poco que he jugado en Cross Days, es mejor que tú seas él a que él sea tu competencia. Pero a ver, cuando hagamos pues cuando hagamos lo de Cross Days, pues a ver. No sé, yo igual tengo que jugarlo, pero como te dije, los visual novels son para tiempito. Sí, y justamente Shine Days es uno de los visual novels que creo que toma mucho tiempo. Porque como dije, hay montones de finales. Muchos finales. Y tranquilamente creo que hay como unos 30 y algo o 40 finales en Shine Days. Y el juego tranquilamente pesa bastante en la computadora. Creo que en algún momento te dije. Creo que me has dicho algo de 16 o 20 gigas. Algo así más o menos. Algo así era. Y no, pues es... Pero también o sea, tiene
tiene sus imágenes, así que vale el descargar 15 gigas o tal vez más. No me acuerdo cuánto me has dicho, pero me acuerdo que es pesado. Creo que eran como 18 gigas el Shine Days. Sí, justamente bastante pesado. Pero particularmente me encanta ese nivel de animación, ese nivel visual y la jugabilidad, porque aquí entra más la jugabilidad, que es algo poco explorado o poco necesitado en los visual novels, pero particularmente a mí me ha encantado. Sí, es que como tú has dicho, justamente este hecho de darle un límite de tiempo le da una jugabilidad extra que no tienen los otros visual novels. Porque en un visual novel normal puedes dejarlo ahí, pero el hecho de que no tomes una acción, o sea, y que esto también repercute en la historia, da... ¿cómo decirlo? O sea, le da otro toque a la historia. Sí. Ya, entonces, a ver, ahora yo... ¿O hay algo más que quieras hablar de Shandays? Sí, tal vez decir que su árbol de decisiones es muy amplio. ¿A qué me refiero con eso? A que tienes demasiadas decisiones. Eso también es algo muy atractivo en el tema del juego, porque todas las decisiones en la saga Days importan. Todas. Y aparte de eso también tienes cameos de personajes que aparecen en otros juegos. Justamente del Summer Radish Vacation vienen muchos de los personajes que justamente del Radish. Eso. Esta saga de Overflow es muy entretenida y altamente recomendable. Ahora sí, Samuel, por favor, tu juego. Ya, entonces yo voy a hablar ahora de Kotowa Shoujo, que justamente es un juego independiente. Pero antes, digamos, de hablar del juego, vamos a hablar un poco del trasfondo, o sea, de la historia detrás de cómo es que se pudo hacer este juego. Que justamente es una historia bastante interesante porque justamente nace como una idea en 4chan. Justamente en los años 2000, el dibujante Ryder justamente lanzó unos bocetos, justamente dando una idea para una visual novel donde justamente por así decirlo, las heroínas iban a ser chicas que iban a tener algún tipo de discapacidad. Con el tiempo, digamos, la idea fue tomando más fuerza, y entonces en el año 2007 más o menos ya se fundó, por así decirlo, una desarrolladora que era... ¿Cuál era? ¿Cuál era la...? No, en 2007 todavía... Sí, en 2007 ya empiezan a hacer la visual novel. En el 2009 salen las primeras demos. Y no es hasta el 2012 que recién sale el visual novel. Lo que me parece interesante es cómo, digamos, esto nació de un pequeño... O sea, de un pequeño comentario, y cómo, digamos, la gente en internet, digamos, se unió para crear esta visual novel que justamente... O sea, cuando salió podríamos decirlo, fue un éxito porque la compraron bastante, incluso actualmente es bastante apreciada, digamos, por los fans, porque, digamos, la propia historia es bastante interesante. Algo que sí, digamos, justamente haciendo la investigación de esto, descubrí era que justamente el que hizo los dibujos y que fue el director justamente de toda esta visual novel, el Raide, justamente murió el año pasado, cosa que es un hecho triste. Pero a ver, ahora nos vamos justamente al meollo de qué va todo Kotowa Shoujo. Kotowa Shoujo es un visual novel donde justamente el protagonista se llama Hisao. Justamente inicia cuando una chica se te está declarando, pero justamente en ese momento tienes un problema con el corazón. Incluso vas al hospital y todo, y descubres que tienes un problema cardíaco que va a ir, a menos de que no tengas un tratamiento específico, es peligroso para el protagonista. Entonces justamente sus padres lo inscriben a una escuela donde justamente tienen personal capacitado, donde justamente cualquier cosa
que pueda pasarle a él puedan atenderlos rápidamente. Justamente en esta escuela van muchos chicos con capacidades distintas. Y en ahí justamente conoce a a varias chicas que van a ser las heroínas. Una de ellas justamente es Emi, que tiene prótesis en las piernas, Rin, que no tiene brazos, Shizune, que es muda, Lily, que es ciega, y Hanako, que ella es un caso, digamos, diferente porque no tiene, por así decirlo, una discapacidad, pero que, o sea, tiene unas cicatrices de quemaduras en el rostro y es bastante, ¿cómo decirlo? Retraída. Ahora, como iba diciendo justamente, el juego es larguito, tanto de que apenas he podido hacer una ruta que justamente es la ruta de Rin. Y más o menos, calculando más o menos una ruta es como unas 20 horas más o menos, así leyendo y todo. Esto es a grosso modo. Pero creo que de las cosas a resaltar justamente de esta visual novel es justamente que cuando inicias el personaje tiene que adecuarse a su nuevo estilo de vida, porque ya no puede hacer las mismas cosas que hacía antes, tiene que adecuarse a este modo de vida, incluso tiene, digamos, algunos problemas por decir de depresión, por lo que ves, porque se da cuenta que no va a poder tener una vida, por así decirlo, normal, entre comillas, pero al mismo tiempo, digamos, ve como muchas de estas chicas justamente a pesar de que tienen discapacidades diferentes, aún así viven la vida, o sea, lo más normal que pueden, cosa que al mismo tiempo también le ayuda al protagonista, digamos, a poder seguir adelante. Ya, entonces justamente como les decía, yo hice el tramo de Rin, que justamente por lo que he visto es uno de los personajes, digamos, más difíciles de conseguir, o una de las rutas más difíciles de conseguir, porque justamente Rin es una chica que es muy, o sea, es difícil, a ella le cuesta comunicarse con los demás. Ella justamente su gran pasión de ella es pintar. Ella intenta comunicarse con las demás personas a partir de lo que pinta, pero muchas veces el hecho de que las personas no entiendan lo que ella quiere decir, o que ella misma no pueda expresar sus sentimientos hacia otras personas, la termina frustrando. Y también, como he dicho, no tiene la capacidad de empatizar con otros, y eso es algo, es un problema que vas a ver mucho cuando empiezas a salir con ella. También el hecho de que, como he dicho, no habla mucho, y cada vez que habla cosas que muchas veces no entiendes. Entonces tienes que estar tanteando para ver por dónde ir. Pero también, digamos, lo que me pareció interesante es cómo habla, digamos, el tema de la comunicación, porque de hecho justamente todo el arco es eso. Justamente hay 3 finales, que uno es el final malo, que no ha llegado, uno es el final neutro, y otro es el final bueno, por así decirlo. El final neutro es cuando ella decide olvidarse de la relación que tienen con el protagonista, y se va porque justamente gana una beca para estudiar arte en el extranjero. La segunda ruta es cuando ella decide no presionarse tanto y quedarse con el protagonista, cosa que depende de tu punto de vista que lo veas, porque hay algo que justamente te narran con Rinex. Justamente cuando está haciendo una exposición de arte, le dicen que, o sea, ella se presiona tanto por hacer cuadros, o sea, para que le llegue la inspiración, que le llega a destruir tanto física como psicológicamente a ella.
Y justamente nos narran la historia de justamente de su profesor de arte, narra la historia de cómo él tenía un amigo que justamente era un experto era un genio en el arte, en las pinturas. Pero llega un punto en el cual el propio, o sea, su amigo terminó suicidándose en pos del arte. Cosa que, o sea, te pone a pensar, o sea, ¿cuál es el final bueno, cuál es el final malo? Porque si bien, digamos, hay una ruta en donde Rin sigue sus sueños, pero al mismo tiempo no termina de empatizar con otras personas. En el otro, si bien, digamos, ya no se exige tanto y, digamos, deja pasar esa oportunidad, pero al mismo tiempo te da a entender que llega a entender de cierta manera, a su forma de ella, llega a entender los sentimientos que tiene el protagonista por ella. Y según tú, ¿qué es lo más resaltante, lo que más te atrae de Katawa Show? Hay algo que justamente me llamó la atención. Había justamente, hace mucho tiempo estaba viendo justamente un resumen que justamente estaban hablando de Black Exploitation y justamente estaban justamente hablando de una obra que justamente era El Mago de Oz, pero donde justamente todas las personas que actuaban y eran justamente gente de color, justamente por lo que te decía justamente, la obra estaba hecha, o la película estaba hecha así porque justamente las personas no están muy acostumbradas a ver que por decir, todos los personajes de una obra sean gente de color. Y algo que me pasó justamente tiempo después cuando vi justamente una película donde la mayoría de los protagonistas era gente de color, era que justamente todas las personas eran gente de color. O sea que no te das cuenta hasta que ves ese tipo, digamos, de películas de cómo estás tan acostumbrado a ver, digamos, personas blancas en las películas. En este, digamos, me surgió de que no estaba muy acostumbrado, digamos, a ver personas con discapacidades. O sea, y más, digamos, en el caso con Rin, que justamente no tiene brazos. Y digamos, igual de su amiga, ¿cuál era su amiga? La Amy, que igual no tiene piernas. Y también, digamos, te pone en perspectiva cómo sería la vida de todas estas personas, porque en Rin es un caso en el cual tiene que recibir para muchas cosas ayuda porque no puede hacerlos por sí mismas. Digamos, muchas de las otras chicas sí se pueden valer por sí mismas, pero digamos, Rin es una de las personas que justamente tiene que recibir más ayuda. Creo que es bastante interesante el cómo nació Katawa Shoujo, porque nació básicamente de 4chan. Y en realidad creo que, al menos lo que yo he jugado, su fuerte es eso, los personajes, como tú dices, cómo poder ver cómo son estos personajes aún con su discapacidad, o siendo que su discapacidad sí los marca de cierta manera. No es un juego que intente invisibilizar y que intente normalizar que todos tienen este tipo de defectos y todos van a sobrellevarlo, sino que muestra a los personajes y el impacto que sus discapacidades tienen y cómo estos hacen que sea más fácil o más difícil interactuar con los personajes. Por ejemplo, la vez que yo he jugado, no he jugado la misma ruta que tú, la de Rin. Ha sido una de las pocas que no he hecho. Y creo que principalmente por no haber podido empatizar muy fácilmente, muy rápido con ese personaje. Sí, es que te cuesta, como te he dicho. De hecho, yo igual, o sea, de hecho, la primera vez que he jugado, justamente ni siquiera he podido pasar el primer capítulo. Justamente terminas emborrachándote con el de anteojitos y terminas cayéndote y mueres. Así trágico. Pero luego justamente pude pasar esa brecha y no sé de cómo justamente abrí la ruta de Rin y dije, pues a ver qué ofrece este personaje. Igual al principio no empaticé mucho con ella, pero después de ver su trasfondo, después de ver su historia, me encariñé, la verdad. Y justamente ese tema de la comunicación
ese tema de la comunicación es también algo de que, digamos, me pareció muy interesante porque todas las personas queremos que nos entiendan, pero muchas veces no podemos hacerlo. Muy bien, entonces, a ver, Brandon, tú continúa con tu siguiente, que sería To The Moon. Ahora sí, en mi caso, este juego es indie, igual no creado por una empresa tan grande. To The Moon. Primero mencionar que no es una visual novel, es un RPG. Y pero aún así es bastante interesante y muy conmovedor. Toda la historia que tiene y la música es perfecta. Aunque he de decir que los gráficos son los de cualquier RPG indie, pero al menos a mí me ha gustado y la historia es fantástica. Sí, yo igual lo he Ahora jugado. sí, la parte de spoilers va a ser totalmente del tema de la historia, ¿ya? Así que cualquiera que no lo haya jugado, sería bueno que lo juegue. Sí, 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 porque yo igual lo he jugado y es muy buena la historia. A ver, así digamos, para picarles y digamos que les entre la curiosidad, es como Inception, un poco como justamente esta película de Inception o El Origen de Christopher Nolan, donde justamente se meten a los sueños de alguien para crearle un nuevo pensamiento. Algo así es. Sí, y bueno, ahora sí, yendo primero una pequeña sinopsis. La idea es que juegas como un par de científicos de una compañía que se dedica a cambiar la vida de las personas que están a punto de morir y cumplir su mayor sueño. Crearles el recuerdo. No es que viajen en el tiempo, no es que les den algo así, simplemente, como acabas de decir, les dan ese buen recuerdo de que realmente hubieran cumplido aquello. Y comienza con los dos científicos llegando a la casa de un anciano que ya ni siquiera está despierto para poder hablar con él, solamente habiéndoles dejado su instrucción, que es que quería ir a la luna, por eso en cual el título To The Moon. Y ahí es básicamente donde comienza el juego. No tiene tantos finales, en realidad tiene un único final, pero toda la historia es muy agradable, muy interesante y muy conmovedora. Al menos casi llegando al final, te sientes tan metido en la historia que lo sientes de verdad. Sí. Sí. Sí, porque me acuerdo la primera vez que lo jugué o sea, a ver, pero antes digamos, sigue. Después al final Ya, ahora sí, la historia después de lo que ha sido la sinopsis. Entrando al subconsciente, tienen que ir recogiendo ciertos artefactos que representan la conexión de los recuerdos más tempranos con los recuerdos más antiguos, porque había algo en el cerebro del chico que no les dejaba viajar de golpe. ¿Ya? Y es también interesante porque vincula cómo cada uno de nosotros tiene ciertos objetos que les recuerdan el pasado, que están presentes en cada uno. Y así poco a poco vamos conociendo la historia del anciano, que si no me equivoco era Johnny. no me acuerdo, pero algo digamos que me parece interesante de la historia es cómo refleja el hecho de que digamos muchas cosas deseamos cosas pero no sabemos por qué los deseamos. Justamente es algo que en la historia vas a ver. Por ejemplo, la historia inicia con justamente le dicen de que quiere ir a la luna, pero el propio pues al que le están haciendo el servicio no sabe por qué quiere ir a la luna, simplemente ese es su deseo antes de morir. Sí, y los mismos doctores tampoco le preguntan por qué, porque en ese momento ya no estaba despierto y tampoco les interesaba mucho. Pero a medida que vas viajando en el tiempo, primero conoces a su esposa, que había fallecido unos cuantos años antes, que se llamaba River. Y
vas viendo cómo era su vida y lo mucho que justamente Johnny amaba a River. Y cómo eran cada uno de sus encuentros, llegando a su primera cita, y aún sigues avanzando y te vas encariñando bastante con todos esos recuerdos, todas esas memorias. Uh-huh. También hay que mencionar el hecho, ¿no ves?, de que su esposa tenía una enfermedad, ¿no ves? Bueno, te mencionan que tenía una enfermedad mental o algo así. No era una enfermedad mental, creo que era un... La cosa era que no veía las cosas como las demás personas. Podía recordar cosas que otras personas no podían recordar. O poco a poco creo que al final iba perdiendo también sus parte de cómo era antes. Pero es algo igual que vas viendo igual progresivamente como poco a poco se va digamos deteriorando y va avanzando su enfermedad. Sí, y algo muy resaltable es el cómo se va mostrando eso. Por ejemplo, una de las escenas cuando son bastante adultos es de River cortando conejitos de papel y preguntándole a Johnny cada vez qué es lo que mira, qué es lo que ve ahí, y obviamente él contestaba que era un conejo. Sí, aun cuando ella se decepcionaba bastante y él no sabía por qué, cosa que en realidad es una parte a que al principio tampoco le tomas tanta importancia, pero luego a medida que avanza vas entendiendo el porqué de varias cosas. Como dije, los objetos y las cosas presentes en los recuerdos y que generan recuerdos son algo muy importante aquí. Ya yendo hasta más al pasado, llegan a un punto los doctores en el cual les es difícil avanzar y terminan saliendo de las memorias antes de llegar a su objetivo, que es más o menos cuando Johnny es niño, para ahí meterle un recuerdo de que quería ir a la NASA y que todo se haga realidad en su mente. Al momento de salir se enteran de que Johnny tenía medicación igual porque había tenido un accidente de niño y ha sido una medicación tan fuerte que ha afectado justamente áreas de su cerebro relacionadas a los recuerdos. Era más igual su trauma, más igual que ha sufrido. Correcto, en realidad esa medicación era por el trauma del accidente, porque había perdido a su hermano. Su hermano gemelo. Sí. Y bueno, ahí hasta ese momento ya se ha conocido toda la vida de pareja que había tenido con River, siendo muy muy bonita, incluso teniendo que él ha escrito una canción llamada To the River, justamente cuando su esposa estaba mal, la tocaba en un piano que había hecho subir hasta su habitación. Sí. Y ha sido escenas muy bonitas y muy agradables. Y luego viene todo lo que era cuando era niño, porque hasta ese momento ya en teoría no debería haber conocido a River. Y entonces retroceden y ven el accidente, y luego retroceden más hasta un momento preciso donde ya pueden realmente imponer el recuerdo. Pero ahí se enteran que en realidad el chico Johnny había conocido desde muy pequeño a River y han tenido una conversación acerca de la luna, y en la cual River decía que veía justamente un conejo y él decía sí, ahí está, y por eso también esa parte de los conejos era muy importante. Y esa misma pregunta que se han hecho, y como justamente mencionaste, River tenía un nivel de abstracción único y por eso recordaba esas cosas, e incluso a Johnny, aun cuando este no lo recordaba por el accidente que venía más después. Exacto. Pero en su subconsciente recordaba el hecho de la luna, lo muy importante que era. Y por eso cuando... Y ahí descubres que lo que quería era encontrarse con su esposa. Exactamente. Cuando su esposa fallece, lo único que realmente él quería era volver a encontrarse con ella, porque de niños se habían prometido que ante cualquier cosa se iban a encontrar en la luna. Y eso lo hace muy muy bonito. Y es ahí cuando los doctores se dividen y tú encarnas al doctor, al hombre que entiende las motivaciones de Johnny, y a la chica que quiere cumplir su deber. La chica dice hay que eliminar a River de todos los recuerdos
porque era un ancla para que Johnny no llegue a la luna, cosa que hasta cierto punto era verdad. Mientras que el doctor entiende que en realidad lo que Johnny quería era ver a su esposa, no el viaje a la luna en sí mismo. Y ahí encarnas la dura batalla por evitar que borre a su esposa de todos sus recuerdos, fracasando rotundamente. Ese es el mayor spoiler, fracasas rotundamente y lo sientes mucho y muy dentro esos pequeños momentos del juego, para luego al final concluir con que la doctora tampoco era tan mala y entendía también a Johnny, y para más o menos mantener algo, en lugar de meter a River, ha puesto a su hermano para que aún tenga varios momentos que habían visitado previamente los doctores, con la esperanza, según ella, de que River tarde o temprano iba a aparecer en su vida. Lo más triste es de que, o sea, al final borran a su esposa. Y además, si no me recuerdo, creo que tiene más de un final. Porque yo me acuerdo que he visto 2 finales de ese juego. Pero, a ver, justamente, como te decía, justamente la primera vez que jugué este juego fue, o sea, me sorprendió la historia. O sea, desde un inicio, la música que tiene es increíble. Igual me llegó la historia, o sea, ver todos los puntos desde cuando era más anciano, y vas retrocediendo y cada vez vas viendo la historia del señor, y entonces ves cada parte, desde los momentos felices, los momentos tristes, ves cómo han envejecido juntos, pero aún así, a pesar de que su esposa cada vez se alejaba más y más mentalmente de él, pues cada vez que se alejaba mentalmente de ella, pues o que ella se alejaba mentalmente de él, pero él la seguía cuidando y demás. Y los momentos cuando se casaron, cuando se conocían de niños, te evoca muchos sentimientos. Y mientras nos recuperamos después de esos recuerdos de Vietnam, es que hay que decirlo, la historia es muy, muy buena. Hasta incluso, o sea, si quieren jugarlo, hasta podrían jugarlo con sus novias si es que quisieran, porque la historia te llega y tiene su continuación. ¿Has jugado hasta ahora su continuación? No, no la he jugado. Siento que la historia es tan conclusiva hasta ahí que es un recuerdo que lo voy a tener ahí guardado. Es que no es la continuación de To The Moon, sino es de los personajes que encarnas, de los científicos, de ellos. Estás en otro caso. Estás en el universo, en el mismo universo que pasa todo. De hecho, incluso hay un juego que es anterior a justamente a este. ¿Cómo se llamaba este? No me acuerdo su nombre. Sweet algo se llamaba justamente, que es su continuación. Pero también tiene una, por así decirlo, una precuela que justamente narra lo que pasa antes, y hasta incluso creo que aparece el niño de To The Moon. Y con eso básicamente recomiendo bastante jugar To The Moon. Es un juego que te llega, no por los gráficos, sino por la historia, porque ves una historia de amor muy, muy, muy humana, por así decirlo, que te llega bastante. Particularmente a mí me ha encantado. Y no creo ser mucho de sentir tantas emociones por un juego. Pero en ese caso sí. O sea, lo más interesante es, digamos, normalmente a los hombres no nos llama mucho la atención el género romántico.
Pero digamos, es como interesante, digamos, este tipo de historias nos llegan, digamos, a un nivel, o sea, así como, o sea, nos llegan este tipo de historias. Es interesante cómo lo logran. Sí. Bueno, creo que eso es todo de Tudum. Por favor, Samuel, ahora sí, de Fates. Que ese sí es una de las pocas sagas que no he jugado para nada. A duras penas sí vi el anime, la primera temporada. ¿Y por qué no has jugado? Porque es demasiado contenido. Y ya había jugado Tsushima. Y de la misma empresa pensaba jugar otra vez más después. Creo que Tsukihime, creo que ocurre en el mismo universo que Fate Stay Night. Creo, no estoy seguro. Tienen crossovers, eso estoy seguro. Bueno, sé que en Fate Stay Night hay múltiples líneas de tiempo, así que... pero para no embrollarnos en todo el todo mundo, amplio mundo que es Fate, porque no sé cuántos videojuegos, cuántos animes tiene actualmente, que son un montón de juegos y animes, y creo que por ahí mangas y novelas ligeras. O sea, ¿qué no tiene Fate actualmente? Es una de las franquicias más grandes que hay en Japón. Pero a ver, vamos a iniciar con justamente que con todo lo que dio vida a esta franquicia, que justamente es Fate Stay Night. Cabe recalcar que este es un eroge, pero que es largo, es larguito. Tanto como les he dicho en un inicio, justamente yo ya llevo jugando unas 21 horas, más o menos, y ya estoy más o menos por la mitad. Y mucho de lo que no sé lo voy a complementar con lo que he visto en el anime, que justamente estoy siguiendo justamente el arco de Saber, que justamente es la chica de azul con la espada. Ya, entonces empecemos con Fate Stay Night. Uy, ¿por dónde empiezo? A ver. La historia es justamente de que es en un mundo donde justamente existe la asociación de magos. Y también la iglesia, que tiene su propia asociación, por así decirlo, que entre comillas combate igual con la asociación de magos. Es una relación amor-odio que tiene entre estos dos, pero el punto es de que ha surgido algo que lo llaman el Santo Grial. Este Santo Grial justamente tiene la capacidad de conceder deseos, pero para ello el Santo Grial va a elegir 7 magos, y esos magos van a poder llamar a un héroe de las leyendas antiguas. Cosa que ahí está digamos, el atractivo. Puedes ver a personajes como Hércules confrontándose a otros héroes de otras leyendas. ¿Ya? El punto es de que los magos, o sea, el Grial va a cumplir su deseo al mago que gane. Puedes ganar de muchas formas, o puedes terminar, o sea, pueden terminar eliminando, por así decirlo, al héroe, o pueden terminar matando al maestro, al que lo ha invocado. Pero el punto es de que esta es la premisa para Fate Stay Night. Ahora tenemos justamente al protagonista, que es Shiro Emiya, que es un chico que tiene un trauma porque justamente él ha quedado huérfano él ha quedado huérfano porque justamente en la Tercera Guerra ha terminado ocurriendo un desastre donde buena parte de la ciudad ha sido destruida. Él ha sido el único sobreviviente de toda esta destrucción. Justamente quien lo ha terminado salvando es Kiritsugu Emiya, que justamente lo termina adoptando. Y justamente Emiya, al ser que era un mago, le termina enseñando magia a Shiro. Algo igual que te mencionas de que justamente los magos no pueden, por así decirlo, enseñar magia al público en general, por así decirlo. Pero el punto es de que mientras pasa todo esto, justamente años después, se inicia lo que sería la siguiente guerra por el Santo Grial, donde justamente Shiro es elegido como uno de los magos.
donde justamente al personaje que llama es Saber. Luego poco a poco vas a ir descubriendo, digamos, a cuáles hay otros magos, vas a descubrir las identidades de los otros héroes. Lo que me parece muy interesante de esta visual novel es que lo que más interesante es, ¿cómo decirlo? Lo que más interesante de esta visual novel es de que como a partir de esta historia, o sea, se crearon todo un montón de historias, hasta incluso que tuvo su anime, quitándole claro las escenas eroge y demás. Pero una de las cosas que me llama la atención es justamente el personaje de Saber, que justamente cambian. Saber es el rey Arturo, pero en esta versión cambian el sexo del rey Arturo, porque en esta versión Saber no es hombre, es mujer, cosa que cambia todo el trasfondo del personaje, porque incluso hay un anime que es justamente Fate Prototype. No es un anime, es un cortometraje de animación donde justamente está hecho a partir de los conceptos iniciales que tenían para hacer justamente Fate Stay Night, de cómo tenía que ser. Ahí ves de que justamente el protagonista no tenía que ser un hombre, tenía que ser una mujer, y el rey Arturo tenía que ser, obviamente, como en las leyendas antiguas, un hombre. Pero ahí también te das cuenta de cómo el hecho, digamos, de que hayan cambiado el sexo de la mujer ha ayudado mucho al personaje. El punto es de que justamente con su anterior visual novel, Tsukihime, tuvo un gran éxito. Vieron que había un gran potencial en las visual novel, entonces por eso mismo abocaron a un público masculino, y es por eso mismo que cambiaron a la protagonista mujer por un protagonista hombre, y cambiaron al rey Arturo para que en vez de hombre sea mujer en esta versión. Algo que no entiendo bien, o que no veo muy bien, es cómo entra la parte romántica, la parte del romance con las diferentes protagonistas en una historia tan de fantasía, tan de acción. Sí. De fantasía y pelea. Es que igual a mí me parece muy interesante. Por eso ahí voy, digamos, ya con lo de Saber. El punto es de que Saber es todo el trasfondo de Saber. Lo que cambia es cómo el machismo, digamos, de la época en la cual ella vivía, no podía ser de que mientras ella sea rey no podía tener su feminidad. Entonces renuncia a su feminidad, y por lo que nos cuentan y por lo poco que sabemos es de que todos le trataban como rey. O sea, el punto es de que cuando conoce a Shiro, este la ve y pues la empieza a tratar más como una mujer. O sea, cada vez cuando pelea y demás, él muchas veces sacrifica para que ella no sea dañada. Porque digamos, Shiro, justamente como les he dicho, tiene un problema justamente un trauma, y a causa de estos quiere ser un héroe, y muchas veces se sacrifica él mismo sin medir las consecuencias que pueden tener sobre él. Entonces esto es algo, digamos, que la propia Saber, digamos, se identifica con él, porque por lo que nos narran, justamente el rey Arturo o Arturia, como se llama en esta versión, era un personaje que justamente lo daba todo por su pueblo. Pero al mismo tiempo, o sea, el darlo todo es que no tiene, digamos, terminó sacrificando muchas partes de sí, y eso es algo que ves en la propia historia. Ves como la propia Saber no puede relacionarse con otras personas, le cuesta entender los sentimientos que tiene Shiro por ella, incluso, digamos, le cuesta relacionarse con otras mujeres. Cuando aparecen, digamos, Rin, Sakura, su tutora, la Taiga, entonces le cuesta a ella relacionarse con otras mujeres. Y como tú decías, o sea, mientras todo esto va pasando de las guerras, poco a poco vas viendo la historia de Saber. Con Rin pasa algo parecido, que mientras va ocurriendo todo vas
vas acercándote más a Rin y vas viendo igual cómo es igual por dentro. Ahí vas descubriendo igual más cosas, digamos, de las familias de los magos, de cómo hay una regla en específico en los magos, donde justamente cuando hay hermanos, creo que el hermano que tiene más potencial o el hermano mayor es el que justamente va a terminar heredando los circuitos mágicos. Estos circuitos es por así decirlo, algo que heredan los magos de generación en generación, pero al otro lo sacan, por así decirlo, de todo este mundo de magia y nunca va a poder aprender magia. Cosa que justamente vamos a ver con Sakura y Rin, que justamente son hermanas, pero vas a notar de que Rin y Sakura, o sea, no viven juntas. De hecho, ni siquiera son de la misma familia. ¿Por qué? Porque Rin es parte de la familia, por así decirlo, principal. Entonces su papá, para que no se desperdicie el potencial que tenía su hija menor, termina dando adopción a su hija menor a otra familia. Creo que algo muy interesante de Fate es el tema de su trama, que creo que abarca la mayor parte de toda la visual novel y de todo el universo de Fate, porque Fate es muy grande. La primera vez que yo lo vi el anime, creí que era algo muy pequeño, pero no, había sido enorme. Sí, es que la historia, como hemos visto en posteriores, es muy larga. O sea, solamente del Rey Arturo creo que hay arcos. Hay todo un manual así para ver qué es lo que ha pasado con su vida, en su vida anterior. Y sin mencionar, digamos, todos los demás héroes que después aparecen. Porque aparece el Lancer, que justamente usan lanzas, ese estilo. Es Cuculán, que justamente es un héroe, no me acuerdo si era escocés o irlandés, donde justamente igual tiene igual una gran historia. También aparece Hércules, aparece una bruja antigua griega, no me acuerdo su nombre. Igual creo que aparece una de las gorgonas. Es que hay muchos personajes, pero hay uno igual que llama la atención, que justamente es Archer, que justamente es el sirviente de Rin. Archer justamente en un inicio no sabemos quién es, no sabemos qué héroe es, pero a pesar de que su clase es ser arquero, él usa 2 espadas. Cosa que a todos les sorprende, porque supuestamente los Archers tienen que sí o sí manejar, o tienen que ser maestros con el arco. Y que un Archer maneje 2 espadas les parece a todos curioso. No es hasta que te das cuenta de que en realidad Archer es Shiro, pero del futuro. Y ese es un gran spoiler. Uno muy grande para los que no han visto ni el anime. Por suerte yo sí lo sabía. Aunque la verdad es que no lo entiendo todavía del todo eso. Es que justamente te explican, el Grial es tan poderoso que no está sujeto a traer simplemente héroes del pasado. O sea, literalmente puede traer de cualquier línea temporal. Es por eso mismo de que termina trayendo justamente a Shiro del futuro. Lo que me parece justamente interesante es cómo tienen esta interacción Archer y Shiro. Justamente Archer quiere en muchas ocasiones te da a entender, no solamente da a entender, sino intenta asesinar a Shiro porque no quiere cometer los errores que ha cometido. Y incluso mismo el propio Archer le dice a Shiro de que todas las decisiones que tomas, el hecho de que tú quieras dar todo por los demás y nunca te preocupes por ti mismo, te va a traer problemas. Y me estás viendo, yo soy el resultado de todos esos problemas. Y vemos cómo se ha convertido en un tipo bastante frío, que, o sea, literalmente es la antítesis, digamos, no es la antítesis de los héroes, pero digamos es un modo de pensar completamente diferente a lo que son los héroes que te presentan. Por ejemplo, cuando Saber y Lancer se presentan, o sea, ya sabes, es como en las historias antiguas, se presentan así con su, yo soy Saber y yo soy tantos, y ya sabes, con el código de caballería, pero Shiro, al ser un héroe ya del futuro, actúa completamente distinto. Una de las cosas, digamos, que igual les recomendaría ver en caso de que hayan jugado ya Fate Stay Night o hayan visto el anime de Fate Stay Night, es
es ver el anime o leer el manga o leer la novela ligera de Fate Zero, donde te amplían mucho más. Incluso ves, digamos, la anterior guerra, donde justamente ves también al papá adoptivo de Shiro, que es Kiritsugo, donde justamente para mí es uno de los mejores personajes que he visto en un anime. Kiritsugo. ¿Has visto todo esto, Fate Zero? No, solamente Fate, el Fate Stay the Night. Más o menos, ¿cuántas heroínas tiene la novela visual? Que yo sepa son tres rutas, por así decirlo. Pero cada ruta son arcos. La ruta principal, que es la Fate Stay Night con Saber, que es el anime justamente Fate Stay Night, luego justamente la Fate Stay Night Unlimited Blade Awards, que es la ruta de Rin, que justamente igual tiene su anime, que es justamente exclusivamente esa ruta, la de Rin, y también tiene una película. La Heaven's Field, que justamente es la ruta de Sakura, y que por lo que he escuchado creo que es una de las mejores rutas. A ver si logro llegar hasta ese punto, porque sí o sí tienes que llegar, o sea, desbloquear un arco para poder desbloquear el siguiente arco y así desbloquear el siguiente arco, por lo que he estado investigando. Eso es interesante, y no he visto muchas novelas visuales que hagan uso de eso, de que exista un requerimiento previo para poder ver diferentes arcos. Una que se me viene a mí es la de Clannad, que en principio debías completar las primeras rutas, las normales, para obtener, por así decirlo, una especie de deseos, y luego puedas abrirte paso hasta el After Stories, que es el final canon de toda la novela. Sí, igual me pareció muy interesante que estén así por arcos. Sí, interesante y bastante agradable, porque es interesante que existan novelas que intenten innovar, porque como hemos dicho, el género de visual novels no es que sea muy innovador, pero tener algo que aumente, aunque sea un poco, como he dicho en el caso de Shine Days, de aumentar harto en el tema de jugabilidad, da avances a este género. Sí. Pero a ver, como les iba diciendo, a ver, tienen que jugarlo, es un buen juego, hay acción, la historia es muy buena, el mundo en el que se desarrolla Fate es tan amplio que justamente te dan ganas de saber más de qué es ese mundo, y justamente como les he dicho en Fate Zero ayuda, o sea, te da un panorama todavía más grande. Y no sé, a ti, Brando, te recomendaría que veas el anime de Fate Zero, porque te va a gustar, sé que te va a gustar el Fate Zero. La verdad es que siempre me ha traído la idea de ver todo el universo de Fate, y no lo vi por culpa de uno de nuestros amigos en común que tuvimos en un podcast aquí, Kragan. Él es un fanático empedernido de toda la saga Fate y llega a cansar demasiado cuando habla de eso. No, pero tienes que jugar Fate Zero. Sí, voy a jugarlo en algún No, leerlo o porque no hay visual novel de Fate Zero, lastimosamente, que sí quisiera eso. Quisiera que haya un juego o algo de Fate Zero, porque la historia es muy buena y el anime es muy bueno. Ahora, en el caso del anime, yo les diría que jueguen Fate Stay Night, porque te dan a entender muchas cosas que en el anime no. Por ejemplo, hay algo que me ha llamado mucho la atención, que no se dan tanto hincapié en el anime, que justamente es en el anime te dicen de que Shiro no tiene deseos, por así decirlo, que ha sido un error del Grial elegirlo. Pero en la visual novel te dan a entender de que si bien el deseo de Shiro no es obtener el Grial para tener un deseo, su deseo al momento de ser elegido como mago para esta pelea, para esta guerra del Santo Grial, en sí mismo ese es su deseo, porque su deseo de Shiro es ser un héroe. Y cómo alguien puede ser un héroe si no tiene un gran villano, que justamente va a aparecer un villano en la saga.
Y justamente el propio Shiro o sea, se va a terminar cuestionándose a sí mismo de que, o sea, mi deseo es que ocurran cosas malas para poder yo ser el héroe. Y eso no es, o sea, se empieza a cuestionar eso si no es egoísta que querer que pasen cosas malas. No sé, me parece muy interesante ese punto que están tomando en el visual novel. Bueno, creo que eso es más o menos nuestras recomendaciones que daríamos para los que no tienen parejas este 21 de septiembre. Para los que sí, espero que ya tengan planes. Sí, o sea, no sé, viejo, yo estoy solo, así que voy a estar jugando Fate Stay Night terminando los arcos. Bueno, recomendaciones especiales para nuestra contraparte Samael. Sí. No, pero viejo, la cosa es tiempo, sacarse tiempo. Porque estás viendo, yo incluso me tienen que hacer cronogramas así de... A estas voy a jugar por lo menos unas 2 horas cada día. Y me he tardado, ni aún así he podido... Me ha fallado el cálculo. Entonces, un poco eso también vean los tiempos, porque son historias larguitas. Bueno, el Tutemon no es tan largo que yo recuerde como las otras. Sí, en realidad es bastante corto. Es un poco más cortita. Ya. Entonces, esas serían nuestras recomendaciones. También decirles de que, claro, nos sigan en Facebook, en YouTube y en Spotify como Exégesis del Micrófono. En YouTube, denle like, compartan. Bueno, a ver igual si nos siguen por Facebook. Y también, digamos, estamos preparando más cosas. Ya se van a estar enterando. Sí, ya tenemos listo bastante contenido. Y prontamente va a venir un capítulo que al menos a mí me llama bastante la atención. El capítulo especial que estamos preparando para octubre. No, creo que es un poco más antes, espero. Sí, pero es algo que va a ser bastante agradable y muy al tema científico, que al menos me apasiona. Ya. Sí, muy bien, entonces nos despedimos. Aquí la exégesis del micrófono. En caso de que no nos escuchemos, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Hasta luego.